política en los desayunos hoy con el nuevo ministro de Industria, que se comprometió aquí en los desayunos y que ha cumplido. Es el primero del gobierno que pasa por aquí. Muchas gracias, señor Soria. Muchas gracias. Bienvenido, como siempre, aquí a este pleno. El déficit tarifario. No sé si esto le quita el sueño o no, pero desde luego la pregunta que la gente quiere escuchar una respuesta es si va a subir el recibo de la luz este año. De momento no ha subido, y el recibo de la luz es importante que todo el mundo sepa que no depende de una actuación discrecional del gobierno ni del ministerio, porque el recibo de la luz tiene dos componentes. Un componente que es el que se determina en subasta, es decir, todos los productores de electricidad van a un mercado, van a un pool, se hace ahí la subasta de electricidad y es un precio del mercado. Pero hay otro componente, que es el componente que incluye los costes del transporte y distribución, es decir, desde donde se genera la electricidad en una central hidroeléctrica, en una nuclear, en una de ciclo combinado, hasta que llega al enchufe de la casa donde uno pone el interruptor y sale la luz, hay unos costes de transporte, unos costes de distribución y después otros muchos costes para pagar el déficit tarifario histórico. Pero es el gobierno en última instancia el que lo decide, ¿no? Claro. Con todos esos componentes ustedes deciden si suben o no. Es lo que se llama los peajes. Entonces lo que hizo el gobierno en enero fue subir el peaje un 12% para compensar la caída en el precio de la subasta y que no hubiese subida, el aumento por lo tanto cero, porque a su vez el precio de la subasta depende en gran consideración de la materia prima que se utiliza para la energía, dentro de la cual el petróleo es fundamental. El petróleo durante el último trimestre del año pasado evolucionó de una manera positiva, hoy hay cierta incertidumbre, sobre todo a raíz de los sucesos que se producen en el estrecho de Hormuz y el posible impacto que eso puede tener en el precio internacional del petróleo. Entonces, en función de la subasta de abril, ¿es un sí o un no, ministro? ¿Va a haber subida de la luz, insisto, en el año? Ya sé que en enero ha dicho estos días que no, pero la subasta creo que es en abril. En función de lo que pase, ¿cree que lo van a hacer? ¿Lo van a poder evitar? El propósito del gobierno es evitarlo, pero podremos evitarlo hasta el límite de que podamos, porque no podemos controlar ni el precio de la evolución del petróleo, ni podemos, digamos, influir en el precio de la subasta. Pero el mayor problema que tiene ahora mismo el sector energético en España es el déficit acumulado, como usted muy bien señaló, que en los últimos 8 años ha sido de unos aproximadamente 24.000 millones de euros. Ese es un problema. Pero siendo ese un problema, ¿acaso sea más preocupante el ritmo de incremento de ese déficit anualmente, que está en el entorno de unos 3.000 a 5.000 millones? De tal forma que, si no damos solución, y toda la prioridad del Departamento de Energía en el gobierno en esta materia es dar solución a ese ritmo desaforado de incremento del déficit energético, del déficit tarifario, podríamos tener, si no lo corregimos, que lo vamos a corregir, un problema financiero, digamos, de una dimensión distinta a la que Así que no se descarta, hasta ver qué pasa. Bueno, yo de momento no solo la hemos descartado, sino que no la hemos subido. Sí, yo ya he dicho que en enero no, hay que esperar a abril. Los acontecimientos. Por cierto, el bono social, creo esto que se instauró para quienes tenían menos recursos, caduca, me parece, el próximo año. En 2013 tienen previsto prorrogarlo, ¿no?, en función de la situación económica de la gente que está en peor situación. Nosotros queremos que siga habiendo precios distintos a aquellas personas que no tienen medios suficientes para hacer frente a cuestiones tan básicas como es el recibo de la luz, y por tanto que haya un régimen tarifario diferenciado. Nos habla la cantidad de gente que ha enviado preguntas para esta entrevista sobre energías renovables o convencionales. Esa es una de las preguntas. ¿Este gobierno qué apoya más, renovables o convencionales? No, apoyamos el mix que se llama la combinación de distintas energías. Yo creo que España tiene un mix energético probablemente de los más equilibrados de todos los países de la eurozona, y hemos hecho una apuesta fuerte y seria por las energías renovables que creo que nos hace punteros y nos hace exportadores netos de innovación en esta materia al resto del mundo. Tenemos empresas muy importantes que están en esto. Ahora bien, esa es la cara favorable de la moneda. Hay otra, y es que esta producción de energías renovables comporta una serie de primas, no solo la eólica, la fotovoltaica y la termosolar, también la de ciclo combinado, también otro tipo de energía que están ahí y que son recursos públicos. Por lo tanto tenemos que llegar a un equilibrio donde con ese mix, donde participen todas, podamos tener un sistema equilibrado. Tenemos un público muy exigente de los desayunos. Dice que qué peso tendrán las renovables en ese porcentaje dentro del mix, si tienen calculado ya qué peso le van a dar en el gobierno. Tienen un peso cada vez mayor. No hay ninguna economía de toda la eurozona que tenga un peso tan elevado como lo tiene España. Le diré un dato: si España ahora, que no es el caso, pero si España ahora dejara de implantar energías renovables durante los próximos 8 años, el resto de los países de la eurozona tendría que tardar esos 8 años para ponerse al nivel de las energías renovables que hay en España. Por tanto, pero no lo tiene previsto, ha dicho. Ahora bien, no tenemos previsto modo alguno. Ahora bien, no podemos prescindir
de ninguna fuente de energía que ahora mismo esté produciendo en España, mucho menos de aquellas que tienen un coste muy inferior de producción al de otras, sin perjuicio de que luego incluso las que tienen un coste muy bajo, cuando entran en el sistema se venden al precio llamado marginal, en términos económicos, que es el precio más elevado. ¿Pronuclear? ¿Es usted pronuclear? No, yo de lo que soy partidario es de que haya un mix equilibrado, y de lo que no soy partidario desde luego es que si hay un reactor activo en España y el Consejo de Seguridad Nuclear, que está formado por los mayores y mejores expertos en esta materia en España, dicen un reactor nuclear puede tener una vida útil hasta el año 2019, de lo que no soy partidario en uno o más. De lo que no soy partidario es de cerrarlo en el año 2013, porque ¿qué sentido tiene que prescindamos o infrautilizamos de ese tipo de energía de coste bajo? Insisto, sé que luego sale un precio elevado, pero eso también tiene que ser objeto de un cambio en el modelo de regulación para que el precio remunerado de cada energía sea aquel que suponga el coste más la remuneración de la empresa, bueno fuera. Pero yo creo que no podemos prescindir de ningún tipo de energía. Pero es curioso que cuando uno está en política apela a los técnicos en temas tan sensibles, y lo es la energía nuclear, y hemos visto como en algunos países después de lo de Fukushima han tenido que variar sus planes, y sin embargo en el caso de Villar de Cañas creo que no era la primera opción para los técnicos y sí ha decidido el gobierno tirar hacia ahí. ¿Por qué en unos casos el tema de las centrales nucleares se apela a los técnicos y en otros parece que es más una decisión política o no? La de Villar de Cañas, porque no era la primera opción. Quiero explicarle algo. Vamos a ver, el ministro saliente, el ministro Sebastián, cuando hizo el traspaso de las cuestiones que había, uno de ellos era el almacén de residuos nucleares, conocido como el ATC. Me dijo, mira, estas de las cosas que están ya hechas desde hace mucho tiempo, está todo preparado, todos los informes, y hay una lista de 8 emplazamientos que cumplen 8. En toda España que cumplen todos los requisitos. Hay algunos que cumplen más uno y otros más otros. Y dentro de esos 8 habían 4 primeros donde estaba Villar de Cañas. Estaba Zarra, Ascó, Yebra y Villar de Cañas. Entonces era una cuestión, claro, porque todos los alcaldes, como hemos visto, deseaban esa inversión para el municipio. Pero uno de los problemas estaban en el ámbito de las comunidades autónomas, porque los municipios colindantes decían, hombre, si hay algún riesgo potencial, que todos los informes lo descartaban, vamos a tenerlo, pero no el beneficio potencial de la inversión. Ahí era donde estaba el conflicto. Entonces hablé con el presidente de Valencia, hablé con la presidenta de Castilla-La Mancha, no hablé con el presidente de la Generalitat, es verdad, pero sí que tuve información de que no apoyaban el que en ningún caso fuera el almacén a Ascó. Cuando hablé con la presidenta de Castilla-La Mancha, llegué a un acuerdo con ella y esa fue la razón por la cual en el segundo Consejo de Ministros, quiero decir, no mérito mío, ni de este gobierno, simplemente lo que hicimos fue poner en valor algo que venía atrás y absolutamente pero necesario. No era una decisión del otro gobierno, que no, había un informe técnico, una decisión de este gobierno. 100% de este gobierno, y la asumo, y además la asumo, creo que es una decisión de sentido común. Hoy todos los españoles tienen que saber que el gobierno de España paga cada día 60.000 euros por llevar los residuos nucleares a Francia, con un inconveniente, y es que cualquier día un juez francés puede decir, oiga, estimo la demanda que me ha puesto un colectivo, una persona francesa, para que no entre ni un solo residuo nuclear más, y qué problemón tendríamos en España. Por tanto, yo no creo que este sea una cuestión de ser más nuclear o menos nuclear. Yo desde luego no tengo ninguna intención, ni el gobierno, de autorizar ningún reactor nuclear más en España. Es más, por la información que voy teniendo, no creo que haya en el mundo ninguna empresa que hoy esté dispuesta a hacer una inversión de esa naturaleza en España.
¿Cuándo?